Dicen que en la guerra gana el más fuerte, el que tiene más hombres, más armas, más aviones, más ruido, pero esa es solo la versión que se repite en los libros escolares y en los desfiles militares. La historia real, la que rara vez se cuenta, es mucho más incómoda, porque a veces, en la guerra, parecer débil es exactamente lo que te mantiene con vida. En 1945, mientras el mundo ya sentía que el final de la Segunda Guerra Mundial se acercaba, México estaba a punto de entrar en un escenario que no había buscado, pero que no podía evitar. No lo haría con grandes flotas ni con divisiones blindadas interminables. Lo haría con algo mucho más frágil, un pequeño grupo de pilotos, enviados al otro lado del mundo a una guerra que no era suya, pero que ya los había alcanzado. Para entonces, el Pacífico era un tablero brutal. Las fuerzas japonesas, aunque golpeadas, seguían siendo peligrosas, impredecibles y letales. Cada base aérea era un objetivo, cada avión en tierra una oportunidad para el enemigo, y cada unidad recién llegada, especialmente si parecía inexperta, era observada con lupa. México lo sabía, los estadounidenses lo sabían, y los propios pilotos mexicanos también lo sabían. No eran una fuerza temida, no tenían fama, no tenían historial de combate real en el Pacífico, y eso, en lugar de ser una desventaja, se convirtió en su mayor arma. Cuando el contingente mexicano llegó a Filipinas, no lo hizo con fanfarria. No hubo comunicados ruidosos ni demostraciones de poder. Su base era modesta, improvisada, casi invisible comparada con otras instalaciones aliadas. Aviones estacionados bajo árboles, pistas de aterrizaje simples, actividad mínima durante el día. Para cualquier observador enemigo, aquello parecía claro. No eran una prioridad. Y esa percepción fue cuidadosamente mantenida. Los mexicanos no intentaron impresionar, no buscaban parecer heroicos, no aceleraban motores sin necesidad, no realizaban vuelos ostentosos. Sus rutinas eran irregulares, discretas, casi aburridas. A ojos externos, eran una unidad secundaria, de apoyo, fácilmente reemplazable. Ese fue el truco estúpido, porque por fuera parecía exactamente eso: falta de ambición, falta de confianza, incluso mediocridad. Pero por dentro, la lógica era otra. Cada avión que no despegaba innecesariamente era un avión que no revelaba su posición. Cada movimiento reducido era una pista menos para la inteligencia enemiga. Cada día sin llamar la atención era un día más sin convertirse en blanco prioritario. Mientras otras bases eran atacadas una y otra vez, la pequeña presencia mexicana permanecía intacta. No por suerte, por decisión. La guerra castiga al que grita su fuerza antes de tiempo y premia, a veces, al que sabe esperar. Los pilotos mexicanos entendieron algo que muchos ejércitos ignoran. No siempre gana el que parece invencible, sino el que sobrevive lo suficiente para pelear cuando importa. Ese silencio inicial, esa aparente irrelevancia, no era cobardía, era preparación, porque cuando llegó el momento de actuar, cuando las misiones reales comenzaron, cuando el apoyo aéreo dejó de ser un ejercicio y se convirtió en necesidad vital para las tropas en tierra, los mexicanos estaban ahí, con aviones intactos, con pilotos descansados, con una base que el enemigo había decidido ignorar. Y entonces, el truco estúpido empezó a mostrar su verdadero rostro. Pero eso ocurrió después. Si esta historia te parece contradictoria, es porque la guerra rara vez premia lo obvio, y lo que México hizo a continuación terminó de probarlo. Para entender por qué el llamado truco estúpido mexicano funcionó, hay que mirar el escenario completo, no solo el cielo del Pacífico, sino la mente de quienes lo dominaban. En 1945, Filipinas no era simplemente un frente de guerra, era un territorio saturado de miedo, experiencia y desconfianza. Las fuerzas japonesas, aunque retrocediendo, habían aprendido a sobrevivir en inferioridad. Sabían esconderse, sabían observar, sabían elegir objetivos y, sobre todo, sabían una cosa: no desperdiciar ataques.
Cada bombardeo japonés tenía un propósito. Cada incursión buscaba impacto real. Atacar una base aérea no era cuestión de orgullo, sino de cálculo. Por eso, cuando los mexicanos llegaron, el análisis enemigo fue inmediato. ¿Quiénes son? ¿Qué tan peligrosos pueden ser? ¿Vale la pena gastar recursos en ellos? La respuesta aparente era no. No eran británicos curtidos en Europa. No eran estadounidenses con experiencia acumulada en el Pacífico. No eran australianos acostumbrados a la guerra en la jungla. Eran mexicanos, recién llegados, con aviones entregados por Estados Unidos, sin historial visible en ese teatro de operaciones. Y esa percepción fue oro puro. Pero no fue casualidad. Desde el primer día, la forma en que los mexicanos operaron fue distinta. No porque no supieran hacer más, sino porque eligieron no hacerlo. Las patrullas aéreas se realizaban solo cuando eran estrictamente necesarias. Las revisiones técnicas se hacían bajo cobertura natural. Las reuniones se mantenían breves, discretas, lejos de rutinas predecibles. En guerra, la rutina mata. Y los mexicanos entendieron eso antes de despegar su primer avión en combate real, mientras otras unidades aliadas seguían patrones claros, despegues a la misma hora, formaciones reconocibles, frecuencias repetidas. Los mexicanos rompían la lógica. Un día volaban temprano, otro al caer en la tarde. A veces no volaban en absoluto. Para un observador japonés, aquello era frustrante. No había patrón que estudiar, no había ritmo que anticipar. Y cuando no puedes predecir, no puedes atacar con seguridad. La base mexicana comenzó a volverse un punto ciego, no por estar escondida en mapas, sino por no ofrecer información útil. Los japoneses tenían objetivos más urgentes, bases grandes, pistas activas, centros logísticos evidentes, lugares donde un ataque garantizaba resultados. México no ofrecía eso, y aquí aparece la paradoja. Mientras otras unidades sufrían pérdidas constantes, incluso antes de entrar en combate directo, los mexicanos acumulaban algo mucho más valioso que victorias tempranas: tiempo. Tiempo para adaptarse al clima, tiempo para conocer el terreno, tiempo para entrenar en condiciones reales, tiempo para cometer errores sin pagar con vidas. Ese tiempo fue decisivo, porque cuando finalmente comenzaron las misiones de apoyo real, el contexto ya había cambiado. Las tropas aliadas en tierra necesitaban precisión, no demostraciones de poder. Necesitaban pilotos que supieran entrar, atacar y salir sin llamar la atención. Necesitaban apoyo quirúrgico, no bombardeos espectaculares. Y eso encajaba perfectamente con la mentalidad mexicana. No eran pilotos formados para el espectáculo, eran pilotos formados para cumplir la misión y volver. Cada vuelo tenía un objetivo claro, cada ataque se hacía con cálculo, cada regreso a base era una pequeña victoria silenciosa. El enemigo empezó a notar algo tarde. Aquella unidad irrelevante seguía operativa. Aquellos aviones secundarios seguían regresando. Aquella base menor nunca parecía estar dañada. Y cuando intentaron reaccionar, ya no era tan fácil. Atacar una base que no se comporta como una base normal es complicado. No hay grandes concentraciones de aviones, no hay horarios claros, no hay señales evidentes de actividad intensa. Todo parece demasiado tranquilo. Ese era el corazón del truco. No desafiar al enemigo, no provocarlo, no obligarlo a demostrar su fuerza. Dejar que el enemigo se desgaste solo mientras tú te fortaleces en silencio. Muchos comandantes creen que la guerra se gana imponiendo presencia. Los mexicanos demostraron lo contrario. A veces se gana evitando convertirse en presencia. Y eso tuvo un efecto psicológico profundo. Para las tropas japonesas, la incertidumbre era corrosiva. No saber cuándo ni desde dónde vendría el próximo ataque era peor que enfrentarlo de frente. No saber si esa base inofensiva escondería una amenaza mañana o dentro de una semana minaba la confianza. La guerra no solo se libra con balas, se libra con dudas. Y México, sin proponérselo abiertamente, sembró muchas. Cuando el alto mando aliado empezó a notar que la unidad mexicana operaba con eficacia y pocas bajas, entendieron algo que el enemigo ya estaba sintiendo. Aquella discreción no era debilidad, era disciplina, era inteligencia, era una forma distinta de pelear. Pero el verdadero impacto del truco estúpido aún no se había revelado del todo, porque su mayor efecto no se vería en el cielo, sino en el suelo,
cuando otras unidades comenzaron a depender de ese apoyo silencioso para sobrevivir, ahí donde ya no importaba quién hacía más ruido, sino quién llegaba cuando más se lo necesitaba. Y ahí es donde la historia cambia de ritmo, porque lo que parecía simple estrategia de supervivencia empezó a convertirse en algo más, una ventaja real en el campo de batalla. Pero eso pertenece a la siguiente parte. Hasta ese momento, el truco estúpido mexicano había funcionado como un escudo. Había protegido hombres, aviones y una base que el enemigo decidió ignorar. Pero toda estrategia basada en la discreción tiene un límite. Tarde o temprano, llega el instante en que hay que actuar. Y cuando ese instante llegó, la diferencia entre parecer débil y ser ineficaz quedó brutalmente clara. A comienzos de la fase final de la campaña en Filipinas, las fuerzas aliadas enfrentaban un problema recurrente. El avance terrestre era lento, peligroso y costoso. Las posiciones japonesas no siempre estaban fortificadas de forma visible. Muchas se ocultaban en la jungla, en colinas cubiertas de vegetación, en zonas donde un ataque aéreo mal calculado podía causar más daño a los propios aliados que al enemigo. Se necesitaba algo específico, apoyo aéreo cercano, preciso, paciente. No grandes bombardeos, no ataques masivos, sino pilotos capaces de escuchar, observar y actuar con cuidado. Ahí es donde los mexicanos encajaron de forma inesperada. Mientras otras unidades aéreas estaban acostumbradas a misiones de impacto rápido, entrar, soltar carga y salir, los pilotos mexicanos llevaban semanas haciendo exactamente lo contrario: volar poco, observar mucho, memorizar el terreno. Habían aprendido a leer la selva, a reconocer sombras que no eran naturales, a distinguir humo de cocina de humo de actividad militar, a identificar movimientos mínimos que otros pasaban por alto. Esa atención al detalle no nació de la genialidad, sino de la prudencia, del hábito de no exponerse, de la necesidad de sobrevivir. Cuando comenzaron las misiones reales, esa prudencia se transformó en eficacia. Los mexicanos no atacaban todo lo que veían, atacaban lo que importaba. Un depósito de munición escondido, una ruta de abastecimiento apenas visible, una posición de artillería camuflada. Y lo hacían con una precisión que sorprendió incluso a los mandos aliados, no porque fueran superiores técnicamente, sino porque no estaban cansados, ni desesperados, ni bajo presión constante. El enemigo, por su parte, seguía atrapado en una percepción equivocada. Para los japoneses, la unidad mexicana seguía siendo secundaria. No había razón para concentrar esfuerzos en neutralizarla. Había blancos más evidentes, más ruidosos, más importantes. Esa percepción errónea persistió justo el tiempo necesario para que el equilibrio se inclinara. Mientras otras bases sufrían ataques periódicos, la mexicana seguía operativa. Mientras otros pilotos acumulaban desgaste, los mexicanos acumulaban experiencia. Mientras el enemigo reaccionaba a amenazas visibles, ignoraba una amenaza silenciosa que ya estaba causando daño real. Y entonces ocurrió algo clave. Las tropas en tierra comenzaron a pedir específicamente apoyo de esa unidad, no por patriotismo, no por simpatía, sino por resultados. Los informes empezaron a coincidir en algo sencillo. Cuando los mexicanos apoyaban una operación, el avance era más fluido y las bajas menores. Ese reconocimiento no llegó con discursos ni medallas inmediatas, llegó en forma de confianza. Confianza para asignarles misiones delicadas, confianza para enviarlos a zonas complejas, confianza para depender de ellos cuando el margen de error era mínimo. Ahí, el truco estúpido dejó de ser solo una táctica defensiva y se convirtió en una ventaja estructural. Porque la guerra no se gana solo destruyendo al enemigo, se gana manteniendo la capacidad de actuar cuando otros ya no pueden. La discreción inicial permitió algo que pocas unidades lograron: entrar en combate en su mejor momento, no en su peor. Los mexicanos no llegaron al combate exhaustos, no llegaron golpeados psicológicamente, no llegaron con la sensación de estar sobreviviendo por milagro. Llegaron preparados. Y eso se reflejó en cada misión.
No hubo gestos heroicos innecesarios, no hubo ataques impulsivos, no hubo decisiones tomadas por orgullo. Cada acción estaba guiada por una lógica clara: cumplir la misión y regresar. Ese enfoque, aparentemente simple, contrastaba con una realidad común en la guerra: la presión por demostrar valor. Muchos pilotos, conscientes o no, arriesgaban más de lo necesario para probar su utilidad. Los mexicanos no necesitaban probar nada. Habían pasado semanas siendo ignorados. Eso los había liberado de la ansiedad de demostrar. Y esa libertad mental es rara en la guerra. Mientras el enemigo seguía interpretando fuerza y debilidad según patrones tradicionales, México había demostrado algo incómodo: la fuerza no siempre se anuncia. A veces se construye en silencio, a veces se disfraza de irrelevancia, a veces espera. El truco estúpido no fue un engaño sofisticado ni una operación secreta. Fue una decisión colectiva, casi intuitiva: no competir por atención en un escenario donde la atención significaba muerte. Y cuando el enemigo finalmente empezó a notar el impacto acumulado de esa unidad discreta, ya no era tan sencillo reaccionar, porque no se ataca fácilmente lo que no se entiende del todo. La guerra castiga la arrogancia, premia la adaptación, y en ocasiones raras recompensa a quien acepta parecer pequeño para sobrevivir. Para México, esa lección quedó grabada de forma silenciosa, sin grandes titulares. Pero todavía faltaba el momento más revelador de todos: el instante en que quedó claro que ese truco no solo había funcionado, sino que había cambiado la forma en que otros veían a esa unidad. Ese momento no llegó en combate directo, llegó después, y es ahí donde esta historia alcanza su punto más humano. El reconocimiento en la guerra rara vez llega con aplausos. Casi nunca viene acompañado de discursos o ceremonias. La mayoría de las veces aparece de una forma mucho más sutil, en las decisiones que otros empiezan a tomar en silencio. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los mexicanos. Durante semanas, su presencia había sido tolerada, luego ignorada, después discretamente observada y finalmente considerada. No hubo un día exacto en el que alguien dijera: ellos son diferentes. Hubo algo más revelador: empezaron a ser incluidos en conversaciones importantes. Cuando los oficiales aliados planificaban operaciones complejas, esas en las que un error costaba decenas de vidas, alguien siempre hacía la misma pregunta: ¿quién puede apoyarnos sin empeorar la situación? Y cada vez más, la respuesta era la misma: los mexicanos. No porque fueran los más numerosos, no porque tuvieran el mejor equipo, sino porque no traían problemas adicionales. En una guerra caótica, eso es un valor inmenso. Había unidades que llegaban con exigencias logísticas imposibles, otras necesitaban protección constante, algunas provocaban reacciones inmediatas del enemigo apenas se movían. Los mexicanos no. Llegaban, operaban, se iban, sin ruido, sin escándalo, sin dejar rastros innecesarios. Ese estilo comenzó a generar algo aún más poderoso que la reputación: confianza operativa. Las tropas en tierra lo notaron primero. Para un soldado que avanzaba entre vegetación cerrada, el apoyo aéreo podía ser una bendición o una pesadilla. Un ataque mal coordinado podía alertar al enemigo o, peor aún, caer demasiado cerca. Con los mexicanos eso ocurría menos. No porque fueran infalibles, sino porque escuchaban a los observadores avanzados, escuchaban a las unidades de infantería, escuchaban incluso cuando la instrucción era no atacar. Ese autocontrol marcaba la diferencia. En guerra, saber cuándo no actuar es tan importante como saber hacerlo. Mientras otras unidades medían su eficacia en toneladas de bombas lanzadas, los mexicanos medían la suya en algo más difícil de cuantificar: misiones cumplidas sin consecuencias innecesarias. Ese enfoque no era glamuroso, no generaba titulares, pero acumulaba resultados. Y esos resultados comenzaron a reflejarse en los informes. Sin adjetivos grandilocuentes, sin lenguaje heroico, solo frases simples: apoyo efectivo, buena coordinación, objetivo neutralizado sin bajas propias.
En documentos militares, ese tipo de lenguaje es oro. El enemigo, mientras tanto, seguía atrapado en su error inicial. La inteligencia japonesa continuaba priorizando grandes bases, grandes movimientos, grandes amenazas. El esquema mental no había cambiado. Lo pequeño era secundario. Pero lo pequeño ya no lo era. Cada misión mexicana que debilitaba una posición japonesa reducía la presión sobre otras unidades aliadas. Cada ruta interrumpida silenciosamente facilitaba avances posteriores. Cada objetivo neutralizado sin alboroto evitaba represalias inmediatas. El efecto acumulativo empezó a sentirse, no como una explosión, sino como una erosión constante. Y la erosión es peligrosa porque no se nota hasta que ya es tarde. Para cuando el enemigo empezó a reconsiderar la importancia de aquella unidad discreta, el escenario había cambiado. Las prioridades ya no eran las mismas, los recursos escaseaban, el margen de maniobra se reducía. El truco estúpido había creado una ventaja temporal que ahora se convertía en ventaja estratégica. Pero hay algo más profundo que ocurrió en ese proceso, algo que no aparece en mapas ni estadísticas. Los propios mexicanos cambiaron. Al principio muchos habían llegado con una mezcla de orgullo y cautela. Sabían que representaban a su país en un escenario global. Sentían la presión de no fallar, de no quedar como una nota al pie. La decisión de pasar desapercibidos no fue fácil para todos. Para algunos incluso dolió, porque parecer irrelevante va contra el instinto del soldado, contra la necesidad humana de reconocimiento. Pero con el tiempo, esa tensión se disipó. No necesitaban que otros los validaran, los resultados hablaban. La seguridad con la que operaban no venía de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. Sabían por qué hacían lo que hacían, sabían qué evitaban, sabían qué estaban construyendo. Eso generó algo raro en la guerra. Calma, no ausencia de miedo, sino control sobre él. Mientras otras unidades vivían en un estado constante de alerta máxima, los mexicanos mantenían un ritmo distinto. No porque el peligro fuera menor, sino porque su estrategia había reducido la exposición innecesaria. Ese control emocional se reflejaba en decisiones más limpias, en reacciones menos impulsivas y en una disciplina que no dependía del castigo ni de la presión constante. Era una disciplina nacida de la convicción. Y esa convicción se volvió contagiosa. Oficiales aliados comenzaron a preguntar cómo operaban, qué hacían distinto, por qué parecían resistir mejor el desgaste psicológico. La respuesta no era técnica, no era un manual secreto, no era una doctrina escrita. Era algo mucho más simple y más difícil de aplicar. No buscar protagonismo en una guerra donde el protagonismo mata. Ese principio, tan contrario a la narrativa clásica del heroísmo, fue quizás la contribución silenciosa más grande de México en ese escenario, porque demostró que hay otra forma de pelear, una que no depende de gritar más fuerte, una que no confunde valor con exhibición. Para cuando el conflicto se acercaba a su desenlace, nadie dudaba ya de la utilidad de aquella unidad que había llegado sin llamar la atención. El truco estúpido había dejado de parecer estúpido, se había convertido en un ejemplo incómodo. Y como suele ocurrir con los ejemplos incómodos, no todos estaban dispuestos a celebrarlo abiertamente. Pero la historia aún no había terminado, porque el momento más revelador no fue cuando los mexicanos demostraron su eficacia. Fue cuando, al mirar atrás, muchos se dieron cuenta de algo inquietante. Si todos hubieran intentado ser los más ruidosos, probablemente muchos más habrían muerto. Y esa reflexión llegó tarde, como siempre en la guerra. Lo que vino después no fue gloria, fue algo más silencioso, más duradero. Y eso es lo que define el final real de esta historia. Las guerras suelen medirse en mapas, fechas y números, territorios ganados, unidades destruidas, bajas confirmadas. Pero hay otra dimensión, mucho más difícil de registrar, donde se decide si una estrategia realmente funcionó. La mente de quienes la vivieron. Para los pilotos mexicanos, el llamado truco estúpido no fue solo una táctica militar, fue una experiencia psicológica prolongada, una forma de resistir sin endurecerse innecesariamente, una manera de permanecer lúcidos en un entorno diseñado para quebrarte.
Mientras otras unidades acumulaban tensión día tras día, los mexicanos habían aprendido algo esencial. La guerra no termina cuando suenan los motores, sino cuando el miedo se vuelve rutina. Ellos se negaron a dejar que eso ocurriera, no porque fueran más valientes, sino porque su estrategia reducía el número de situaciones límite. Menos alarmas, menos sobresaltos, menos reacciones impulsivas. Eso tiene un efecto profundo en cualquier ser humano. Un piloto agotado comete errores. Un piloto presionado arriesga de más. Un piloto desesperado confunde coraje con imprudencia. El silencio estratégico protegía algo invisible, la claridad mental. A medida que las misiones avanzaban, esa claridad se volvió evidente incluso fuera del aire. En la base, la atmósfera era distinta. No había euforia constante, pero tampoco paranoia. El ambiente era contenido, funcional, casi sobrio. Se hablaba poco de heroísmo, se hablaba mucho de regresar. Ese enfoque no era popular en todos los círculos. Algunos oficiales veían la discreción como falta de iniciativa. Otros confundían la ausencia de ruido con ausencia de compromiso. Pero los resultados seguían ahí. Y los resultados tienen una forma incómoda de imponerse. Cuando una unidad cumple misiones difíciles sin grandes pérdidas, las críticas se apagan solas. Nadie quiere cuestionar lo que funciona, aunque no lo entienda del todo. Los mexicanos no se convirtieron en leyenda durante la guerra, se convirtieron en referencia silenciosa. Eso marcó una diferencia importante en cómo fueron tratados después. Al final del conflicto, cuando el caos empezó a transformarse en balance, muchas unidades cargaban con historias de desgaste extremo, trauma acumulado y pérdidas difíciles de procesar. Los mexicanos también habían visto muerte y destrucción, pero su experiencia había sido distinta. No mejor, distinta. Habían evitado parte del desgaste innecesario. Habían reducido la exposición continua al peligro extremo. Habían aprendido a operar sin vivir permanentemente al borde. Eso no los hizo inmunes al trauma, pero les permitió volver con algo intacto, la sensación de haber actuado con criterio. Esa sensación pesa mucho cuando todo termina, porque cuando el ruido cesa y queda el silencio, muchos soldados se preguntan lo mismo. ¿Valió la pena cada riesgo que tomé? Para los mexicanos, esa pregunta tenía una respuesta más clara que para muchos otros. No habían arriesgado por orgullo, no habían buscado gloria artificial, no habían confundido visibilidad con efectividad, habían cumplido su papel, y ese papel, aunque modesto en apariencia, tuvo un impacto real. En los meses posteriores, cuando se empezó a escribir la historia oficial del conflicto, el protagonismo fue para las grandes ofensivas, los grandes nombres y las grandes potencias. México quedó, como casi siempre, en los márgenes del relato global. Pero dentro de ciertos círculos militares, la percepción era distinta. La experiencia mexicana se convirtió en un ejemplo interno de algo que rara vez se enseña en academias: la gestión inteligente del perfil propio. No todo ejército necesita mostrarse. No toda unidad debe competir por atención. No toda victoria debe ser ruidosa. Ese aprendizaje quedó flotando, sin convertirse en doctrina formal, pero influyendo en decisiones futuras. Y hay otro aspecto que suele pasarse por alto. El truco estúpido también tuvo un efecto moral inesperado. Para los propios aliados, ver a una unidad operar sin arrogancia, sin ansias de protagonismo, recordaba algo esencial. La guerra no es una competencia de egos, sino una cooperación forzada bajo condiciones extremas. Eso fortaleció vínculos, redujo fricciones, facilitó coordinación. En un escenario multinacional, donde las tensiones culturales y jerárquicas eran comunes, la actitud mexicana actuó como un amortiguador silencioso. No imponían, no reclamaban, no exigían reconocimiento, simplemente hacían su parte. Esa actitud generó respeto, aunque no siempre admiración abierta. Y el respeto a largo plazo pesa más.
Cuando regresaron a casa, muchos de esos pilotos no fueron recibidos como héroes nacionales en el sentido clásico. No hubo desfiles masivos ni celebraciones prolongadas. El país tenía otras urgencias, otros dolores, otras prioridades. Pero ellos regresaron con algo que no se mide en medallas: la certeza de haber hecho lo correcto de la manera correcta. Esa certeza no grita, no se exhibe, no necesita validación constante. Es silenciosa, como su estrategia. El truco estúpido nunca fue celebrado como tal, nunca se convirtió en mito inmediato, nunca fue presentado como una genialidad. Y tal vez por eso funcionó tan bien, porque las estrategias que dependen del aplauso suelen fallar cuando el aplauso se va. Las que dependen de convicción interna resisten. Pero aún falta una pieza para cerrar esta historia, una reflexión que no pertenece al campo de batalla, sino al tiempo posterior, al momento en que las guerras se recuerdan, se reinterpretan y se convierten en narrativas. Ahí es donde este truco adquiere un significado más amplio, porque no habla solo de México, habla de cómo los pequeños pueden sobrevivir entre gigantes, de cómo la inteligencia puede compensar la falta de fuerza bruta, de cómo el silencio, a veces, es una forma de poder. Y esa lección no terminó en 1945, todavía nos acompaña. Cuando una guerra termina, empieza otra batalla, la disputa por la narrativa. ¿Quién fue decisivo? ¿Quién cargó el peso mayor? ¿Quién merece ser recordado? En esa segunda guerra, silenciosa y prolongada, los pequeños casi siempre pierden. El caso mexicano no fue diferente. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial quedó reducida, en muchos relatos, a una nota marginal. Un escuadrón enviado lejos, una contribución simbólica, un gesto político más que militar. Pero esa simplificación es cómoda, no verdadera, porque el valor real de la experiencia mexicana no estuvo en cambiar el curso global del conflicto, sino en demostrar cómo sobrevivir y ser útil dentro de una guerra diseñada por potencias mucho mayores. Ese es un aprendizaje incómodo, y los aprendizajes incómodos suelen ser ignorados. Las grandes potencias no enseñan a parecer pequeñas, enseñan a dominar, a imponer, a proyectar fuerza. México hizo lo contrario, no por debilidad ideológica, no por falta de ambición, sino por comprensión de contexto. Entendió que en ese escenario no competía por protagonismo, sino por relevancia funcional. Y relevancia funcional se consigue cumpliendo tareas sin generar fricción. Mientras otras unidades necesitaban justificar constantemente su presencia, los mexicanos dejaron que su utilidad hablara por ellos. Eso no encaja bien en manuales, no luce en películas, no produce héroes individuales fácilmente reconocibles, pero produce algo que la guerra valora mucho: continuidad operativa, la capacidad de seguir funcionando cuando otros ya están agotados. Años después, analistas militares que revisaron campañas del Pacífico notaron un patrón curioso. Muchas unidades que buscaron demostrar valor rápidamente pagaron ese impulso con desgaste acelerado. Perdieron pilotos experimentados demasiado pronto. Redujeron su capacidad real antes de que la guerra terminara. México evitó ese error, no por cálculo frío desde un escritorio, sino por una decisión colectiva casi intuitiva: no exponerse más de lo necesario. Ese tipo de inteligencia rara vez se reconoce como tal, porque no es espectacular, pero es profundamente estratégica. El truco estúpido mexicano no fue copiar tácticas avanzadas ni aplicar doctrinas revolucionarias, fue gestionar la propia visibilidad. En un conflicto donde la atención del enemigo equivale a peligro, administrar esa atención es una forma de defensa activa. Eso explica por qué funcionó. No dependía de engañar al enemigo con información falsa, no dependía de tecnología secreta, no dependía de suerte, dependía de coherencia. Y la coherencia es difícil de romper desde fuera. Cuando el enemigo finalmente percibe que algo no encaja, ya es tarde. La ventaja temporal se ha transformado en ventaja acumulada. Ese es el punto exacto donde muchos ejércitos fallan. Confunden impacto inmediato con impacto duradero. México apostó por lo duradero.
Ese enfoque también tuvo un efecto curioso en la memoria histórica. Al no haber grandes gestos, grandes batallas ni grandes cifras, el relato se diluyó. No hubo un momento icónico que pudiera condensarse en una imagen o una fecha. Y sin imágenes, la memoria colectiva se debilita. Pero la ausencia de mito no implica ausencia de valor. La historia está llena de contribuciones silenciosas que sostuvieron resultados visibles atribuidos a otros. México fue una de ellas. La pregunta incómoda es, ¿qué habría pasado si más unidades hubieran adoptado ese enfoque? Probablemente la guerra no habría sido más corta, pero tal vez habría sido menos costosa en vidas. Ese es un pensamiento peligroso para narrativas heroicas, porque desplaza el foco del sacrificio al criterio. Y el criterio no inspira consignas, inspira reflexión. El legado del truco estúpido mexicano no está en copiar exactamente lo que se hizo, sino en entender el principio que lo sustentó. No toda contribución necesita ser visible para ser decisiva. Ese principio trasciende la Segunda Guerra Mundial. Se aplica a conflictos posteriores, se aplica incluso fuera del ámbito militar. Saber cuándo actuar y cuándo no. Saber cuándo mostrarse y cuándo desaparecer del radar. Saber que sobrevivir también es una forma de vencer. Esa lección no fue escrita en manuales mexicanos, no fue proclamada en discursos oficiales, no se convirtió en doctrina formal, pero quedó en la forma en que algunos oficiales pensaron después, en la prudencia transmitida a nuevas generaciones, en la idea de que el ingenio puede compensar la desventaja estructural. Para un país que históricamente ha tenido que navegar entre potencias mayores, esa no es una lección menor, es una estrategia de sobrevivencia. Y como toda estrategia de sobrevivencia, no busca aplausos, busca continuidad. El truco estúpido funcionó porque aceptó una verdad que muchos rechazan. En ciertos contextos, no destacar es la mejor manera de permanecer. Esa idea va en contra del instinto humano, contra el orgullo nacional, contra la lógica del espectáculo. Pero la guerra no premia el espectáculo, premia la adaptación. Y México en ese episodio concreto se adaptó más de lo que la historia suele reconocer. Solo queda una parte para cerrar este relato, no con cifras ni análisis, sino con una reflexión final, porque toda historia de guerra, al final, dice más sobre cómo recordamos que sobre cómo luchamos. La historia no recuerda todo lo que ocurrió, recuerda lo que sabe contar. Y casi siempre sabe contar mejor el ruido que el silencio. Por eso, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, el imaginario colectivo se llena de imágenes claras. Desembarcos masivos, columnas de tanques avanzando, ciudades en ruinas, banderas izadas entre escombros. Todo es movimiento, choque, estruendo. Ese lenguaje visual deja poco espacio para estrategias que no explotan, que no rugen, que no producen escenas memorables. El truco estúpido mexicano tuvo un problema desde el inicio. No era fotogénico. No hubo una gran batalla que inmortalizar. No hubo una victoria concentrada en una sola jornada. No hubo un momento exacto que pudiera señalarse como el día en que todo cambió. Fue un proceso, y los procesos rara vez se convierten en mito. Mientras otras naciones construyeron relatos épicos sobre sacrificios visibles, México regresó con una experiencia que no encajaba bien en el molde tradicional del heroísmo. No había una narrativa simple que resumiera lo ocurrido. ¿Cómo explicas que sobrevivir fue parte de la victoria? ¿Cómo celebras no haber sido atacado? ¿Cómo conviertes la discreción en símbolo? No es fácil. Por eso, con el paso de los años, el episodio fue simplificado, reducido, encapsulado en frases breves que no hacían justicia a su profundidad. Cumplieron su misión, apoyaron a los aliados, participación honorable. Todo eso es cierto, y al mismo tiempo insuficiente, porque lo verdaderamente singular no fue lo que hicieron, sino cómo decidieron hacerlo. Al comparar la experiencia mexicana con la de otras fuerzas aliadas menores, surge un contraste interesante. Muchas unidades de países con menor peso estratégico buscaron compensar esa desventaja mediante gestos de valentía visible. Querían ser vistas,
reconocidas, incluidas en el relato principal. Ese impulso es comprensible, pero no siempre inteligente. En varios casos, esa necesidad de visibilidad expuso a unidades completas a riesgos innecesarios, las convirtió en objetivos tempranos, las desgastó antes de que pudieran consolidar experiencia. México no cayó en esa trampa, no porque careciera de orgullo, sino porque entendió algo esencial. En una guerra global, no todos pueden ocupar el centro del escenario. Alguien tiene que sostener los márgenes. Alguien tiene que operar sin reflectores. Alguien tiene que aceptar que su aporte será real, pero no celebrado. Ese alguien fue México. Y ese papel, aunque ingrato desde el punto de vista narrativo, fue extremadamente racional. Con el tiempo, ese enfoque quedó sepultado bajo relatos más simples. La historia prefirió recordar a los grandes vencedores, las grandes ofensivas, los nombres que podían resumirse en titulares. No hubo mala intención en ese olvido, hubo comodidad. Es más fácil enseñar la guerra como una sucesión de golpes decisivos que como una acumulación de decisiones prudentes. Pero al hacer eso, se pierde algo fundamental. Se pierde la comprensión de que muchas guerras se sostienen gracias a quienes no buscan el golpe decisivo, sino la estabilidad. El truco estúpido mexicano pertenece a esa categoría incómoda de aportes que no cambian el curso del conflicto de forma inmediata, pero evitan que el curso empeore. Evitan más muertes, evitan errores mayores, evitan reacciones en cadena. Ese tipo de impacto es difícil de medir y por eso fácil de ignorar. Pero si observamos la guerra desde una perspectiva más amplia, queda claro que no todos los éxitos son ofensivos. Algunos son preventivos. México previno desgaste innecesario, previno pérdidas tempranas, previno errores de exposición, y al hacerlo, aseguró algo valioso, la capacidad de seguir siendo útil cuando otros ya habían agotado sus opciones. Ese tipo de utilidad no se anuncia, se ejerce. Con el paso de las décadas, la narrativa dominante siguió favoreciendo a quienes podían mostrar cifras contundentes. Toneladas de bombas, kilómetros avanzados, ciudades liberadas. México no podía competir en ese terreno, ni lo intentó. Y esa renuncia consciente a competir por atención es quizás la parte más madura de toda la historia, porque implica aceptar límites, aceptar contexto, aceptar que no todas las guerras se ganan del mismo modo para todos. Esa aceptación es rara en la historia militar, donde el orgullo suele dictar decisiones incluso cuando son contraproducentes. México eligió otro camino, uno que no garantizaba aplausos, pero sí coherencia. Por eso, al revisar hoy ese episodio, la pregunta no debería ser ¿fue decisivo? La pregunta correcta es otra: ¿fue inteligente dentro de sus posibilidades? Y la respuesta, observando los resultados, es sí. El problema es que la inteligencia estratégica no siempre deja monumentos, no siempre deja fechas memorables, no siempre deja héroes individuales fáciles de identificar. A veces deja algo mucho más sutil, una ausencia de tragedias mayores. Y eso, paradójicamente, es difícil de celebrar. El truco estúpido mexicano no buscó entrar en la historia como hazaña, buscó cumplir una función sin agravar el caos. En un conflicto definido por excesos, eso ya era una postura ética. Por eso, esta historia incomoda, porque desafía la idea de que la guerra premia solo al más audaz, porque muestra que el autocontrol puede ser tan poderoso como la fuerza, y porque nos obliga a reconocer que muchos de los que sobrevivieron lo hicieron no por azar, sino por decisiones que parecían poco heroicas en su momento. Queda una última parte para cerrar este relato, no para añadir datos, ni para amplificar gestas, sino para responder a una última pregunta. ¿Qué nos dice esta historia hoy, cuando ya no quedan testigos directos? Ahí es donde el truco estúpido mexicano deja de ser militar y se convierte en humano. Al final, todas las guerras terminan igual. No con explosiones, ni con discursos, ni con banderas ondeando para siempre. Terminan con silencio. Un silencio incómodo,
lleno de preguntas que nadie responde del todo. La historia del truco estúpido mexicano pertenece a ese silencio. No porque haya sido insignificante, sino porque nunca buscó ser escuchada. México no entró a la Segunda Guerra Mundial para redefinirla. No tenía el peso, los recursos ni la intención de hacerlo. Entró para cumplir una función limitada, concreta y realista dentro de un conflicto que ya estaba decidido por fuerzas mucho mayores. Y lo hizo entendiendo algo que muchos olvidan. No todas las guerras se ganan demostrando fuerza, algunas se sobreviven administrándola. El llamado truco estúpido no fue una genialidad repentina ni una maniobra brillante digna de manuales. Fue una actitud sostenida en el tiempo. Una forma de leer el contexto y actuar en consecuencia. Una decisión colectiva de no competir por protagonismo en un escenario donde el protagonismo se pagaba con sangre. Esa elección permitió a los pilotos mexicanos conservar lo más valioso que puede tener una unidad en guerra: continuidad, criterio y control. Mientras otros gritaban su presencia, ellos la dosificaron. Mientras otros buscaban ser vistos, ellos buscaron ser útiles. Mientras otros confundían audacia con exposición, ellos eligieron prudencia. Y esa prudencia salvó vidas, no solo las suyas, sino también las de quienes recibieron apoyo cuando más lo necesitaban. Tropas que avanzaron un poco más seguras, operaciones que se ejecutaron con menos caos, decisiones que no empeoraron una situación ya frágil. Ese impacto no aparece en estatuas ni en fechas patrias, pero existe. La historia suele premiar al que grita más fuerte, pero la realidad muchas veces favorece al que sabe callar. Por eso esta historia importa, no porque glorifique a México como potencia militar, sino porque muestra algo más valioso: madurez estratégica. Aceptar límites no es rendirse. Elegir cuándo no destacar no es cobardía. Entender el propio papel en un sistema mayor es una forma de inteligencia que rara vez se enseña. El truco estúpido mexicano nos recuerda que la dignidad no siempre se impone con fuerza. A veces se sostiene con paciencia, disciplina y una comprensión profunda del momento que se está viviendo. Y esa lección no pertenece solo a la guerra. Pertenece a cualquier escenario donde los pequeños conviven con gigantes. A cualquier situación donde sobrevivir es tan importante como avanzar. A cualquier contexto donde el ruido promete gloria, pero el silencio garantiza continuidad. Tal vez por eso esta historia nunca fue contada con entusiasmo. Tal vez por eso quedó en los márgenes, porque obliga a repensar lo que entendemos por victoria. Si esta historia te hizo ver la guerra desde otro ángulo, si te hizo cuestionar la idea de que solo el más fuerte vence, o si simplemente te sorprendió descubrir que el silencio también puede ser una estrategia, dale like al video. Déjanos tu comentario con tu opinión o con otra historia poco conocida que te gustaría ver aquí. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos relatos que no buscan repetir lo obvio, sino revelar lo que casi nadie cuenta. La historia no siempre ruge, a veces susurra. Y aquí estamos para escucharla.